el día de hoy. Muy buenas noches, estimados estudiantes. Hola Vivi, ¿cómo le va? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una semana más de revisión de contenidos de introducción a la investigación. Como ustedes saben, Vivi nos ayuda con lo que es la parte teórica de esta semana. Así es que les dejo con ella. Bienvenidos, por favor, a portarse muy bien, a participar. Ella siempre les tiene participando, así es que a participar con mucho interés. Bienvenida, Vivi, les dejo en sus manos. Muchísimas gracias, estimada. Voy a proceder a compartir la pantalla para iniciar con la actividad de hoy. Y no se preocupe, aquí siempre se portan bien. Por favor, me confirman cuando puedan visualizar mi pantalla. Sí, Vivi ya está visualizándose. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, estimados y estimadas estudiantes. Sean cordialmente bienvenidos y bienvenidas a la semana 10 de revisión de contenidos. Quiero comenzar recordándoles algo muy importante. Cada uno de ustedes llega hoy a esta clase con experiencias, conocimientos, sueños, dudas y formas diferentes de ver el mundo. Y precisamente ahí está la riqueza de aprender juntos, cuando compartimos nuestras ideas y escuchamos la de los demás. No solo adquirimos nuevos conocimientos, sino que ampliamos nuestra manera de comprender la realidad. Por eso les invito de la manera más cordial a encender sus camaritas y a participar activamente. Su voz es importante, sus opiniones cuentan y sus experiencias pueden aportar mucho al aprendizaje de todos. En este espacio no buscamos demostrar quién sabe más o quién no conoce. Más bien, lo importante es construir juntos ese nuevo conocimiento. A veces una reflexión personal o una experiencia personal puede abrir caminos de aprendizaje más valiosos que una respuesta perfecta. Así que deseo que esta clase sea un espacio de confianza, de respeto y de diálogo, donde cada participación sume, inspire y, por supuesto, nos ayude a crecer como estudiantes y también como personas. Durante la presente semana trabajaremos la unidad 4, que corresponde a ciencia social, la cientificidad de las ciencias sociales. Más allá de estudiar conceptos, les invito a pensar en cómo las ciencias sociales nos ayudan a entender lo que sucede a nuestro alrededor, cómo vivimos, cómo nos relacionamos y por qué ocurren muchos de los fenómenos que forman parte de nuestra sociedad. Porque comprender la realidad no es solo conocerla, es también el primer paso para cuestionarla, mejorarla y contribuir a transformarla. Espero que esta sesión nos motive a mirar el mundo con más curiosidad, más pensamiento crítico y sobre todo más compromiso, recordando que cada aprendizaje que construimos hoy puede convertirse en una herramienta para generar cambios positivos el día de mañana. Bueno, vamos a dar inicio con la parte del contenido. Hoy estaremos profundizando varias teorías de ciertos filósofos, pero vamos a iniciar con la parte de las ciencias sociales en la actualidad, que es un tema que vamos a continuar de la semana pasada. Pero antes de iniciar, quiero que reflexionemos juntos sobre algunas preguntas. ¿Por qué será que en algunos lugares existe más violencia que en otros? ¿Por qué será? Por ejemplo, que en Guayaquil existe más violencia que en la sierra. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué será?
Estimado Andrés, le escuchamos. Buenas noches, estimados docentes, compañeros, buenas noches. Quizás tal vez, estimada profe, en el contexto social en el que viven, quizás tal vez el clima, porque, por ejemplo, bueno, eso es lo que pienso, ¿no? Que el clima, la gente de allá y también la parte política y también las costumbres y tradiciones bueno, pienso yo que las costumbres y tradiciones de tanto de las diferentes regiones son distintas, entonces eso hace que tal vez exista violencia y también la cantidad de personas que existe en cada una de esas regiones. Es decir, en Guayaquil, por ejemplo, hay más cantidad de población que en Loja o en Cuenca, digámoslo así. Entonces hay menos plazas de trabajo. Y eso es lo que permite que exista violencia y además de violencia también inseguridades. Entonces, eso puede ser un aspecto que estoy ahorita pensando. Muchas gracias, estimado Andrés. Estimada Lucía, le escuchamos. ¿Cómo está, licenciada? Qué gusto saludarle. Buenas noches, igual compañeros. Bueno, yo considero, y como que haciéndole un poco de resumen, sería, no sé, que en algunos lugares hay más violencia, eh, tal vez porque existen problemas graves como los que hemos venido estudiando todo este tiempo sobre la pobreza, el desempleo, la falta de educación, la poca seguridad que hoy tenemos, creo que todos en donde vivimos, yo creo que estos factores pueden ser los que hayan más conflictos y más delincuencia, puede ser, porque yo digo, el desempleo que nos genera, nos genera frustraciones, problemas económicos, familiares. La falta de educación puede ser que nos dificulte no sé, solucionar los problemas, los conflictos más fácilmente de los que debemos hacerlo. Considero eso. Muchísimas gracias, estimada Lucía, por su valioso aporte. Sí. Tenía levantado la manito Carla, me parece, pero se arrepintió o todavía nos quiere contribuir con algo. Buenas noches con todos. Sí, por lo que yo he sabido, aparte de haber investigado y así, es que Guayaquil es un principal puerto marítimo de Ecuador. O sea, es como que una ubicación estratégica más que Cuenca. O sea, desde Guayaquil se puede llevar cargas, etcétera, a otros países. Entonces es lo que más llama la atención a las bandas criminales, es por lo que más se ubican por allá. Bueno, yo pienso que también puede ser eso. Aparte de eso, la sobrepoblación de la gente y así, de las costumbres, de las vivencias, está como que más al límite de otro país y entran otro tipo de personas más por allá. Bueno, esa es mi opinión. Muchas gracias, estimada Carla. Precisamente eso es lo que estudia las ciencias sociales. ¿Por qué ocurre cada aspecto social? ¿Cómo es que ocurre? Entonces, todas estas preguntas y todas estas respuestas valiosas que han contribuido en este momento tiene algo en común. Todos hablan de situaciones que vivimos todos los días. Sin embargo, para entenderlas, si bien es cierto, dimos opiniones muy interesantes, pero para llegar a profundidad no bastaría con decir yo creo, a mí me parece. Necesitaríamos investigar en profundidad, seguir pasos sistémicos, observar, analizar información y buscar evidencias científicas. Por ejemplo, Carlita nos mencionaba que puede ser por la posición geográfica, a lo mejor este tema de violencia. Podríamos basarnos en ciertas evidencias que nos ayuden a entender este problema social. Y precisamente de esto se encargan las ciencias sociales. Las ciencias sociales estudian a las personas, sus comportamientos, sus relaciones
y todo lo que ocurre dentro de la sociedad. Por ejemplo, estábamos analizando sobre la violencia. Esto es el estudio de las ciencias sociales. Esto le corresponde a esa rama. Nos ayudan a entender por qué suceden ciertos problemas, cómo nos afecta como población y qué podríamos hacer para mejorar esta realidad. Ahora bien, surge una pregunta importante. ¿Las ciencias sociales son realmente ciencias? Porque el transcurso de todo este tiempo ha habido un debate respecto a si son o no son ciencias, como hablábamos la semana pasada. Muchos podrían pensar que no. Los positivistas dirán que no, porque estudian personas y no laboratorios, fórmulas o experimentos. Sin embargo, sí son consideradas ciencias, porque a pesar de no tener métodos rigurosos como las ciencias exactas, métodos cuantificables, pueden utilizar métodos organizados para investigar la realidad. Por ejemplo, imaginemos que una institución educativa observa que muchos estudiantes están desmotivados por aprender. ¿Qué sería más correcto? ¿Decir los estudiantes no quieren estudiar o investigar qué está ocurriendo? Conversar con los estudiantes, aplicar encuestas, analizar información y luego sacar conclusiones. Seguramente muchos de ustedes me dirán la segunda opción, sería bueno investigar, pero otras personas que se van más por el lado positivista dirán simplemente los estudiantes no quieren estudiar. Eso es actuar de manera científica, no asumir, sino buscar evidencias antes de llegar a una conclusión. Por eso hablamos de la cientificidad de las ciencias sociales. Aunque estudian personas, utilizan procesos rigurosos para comprender la realidad de forma objetiva y fundamental. Las ciencias sociales nos enseñan algo muy valioso, no aceptar las cosas tal como parecen, sino preguntarnos siempre el porqué de lo que ocurre. Y aquí les dejo una última pregunta para reflexión. Si ustedes fueran investigadores sociales por un día, ¿qué problema de su comunidad, de su trabajo, de la familia o de la sociedad les gustaría investigar? ¿Y por qué? Desde una mirada social. ¿Qué problema les gustaría investigar en caso de que fueran investigadores sociales? A ver, les escucho, estimados. Estimada Jocelyn. Buenas noches, profe. Si yo fuera una investigadora social, quisiera saber por qué la gente, o sea, más que todo aquí en donde yo vivo, en la ciudad de Ibarra, ocurre un hecho que es que, por ejemplo, cada cierto tiempo hay gente que se dedica a exterminar a las palomas del parque, de los parques aquí. Entonces, yo quisiera estudiar cómo la gente percibe a estos animales, ¿no? ¿Cuál es su forma de verlos? Porque hay muchos que dirán que es algo bonito, ¿no? Tal vez un símbolo de la ciudad, tal vez un animalito indefenso, pero otros tendrán otro punto de vista. Entonces, yo siempre me ha parecido interesante este tema, ya que ocurre bastante lo que es que hay envenenamientos de estos animales. Entonces, yo quisiera saber más que todo del alrededor donde viven estos animales, que es de los parques, Pedro Moncayo y La Merced. Entonces, más que todos los habitantes de ahí, cómo perciben, porque una cosa es que yo vivo lejos de ahí y yo voy de vez en cuando y las veo, pero otra cosa es que la gente que vive ahí, cuál es su entorno con respecto a cómo la gente les da alimentos, si tal vez hay mucha basura o si tal vez las heces de estos animales resultan molestosos para las casas de alrededor. Entonces, a mí me parecería interesante eso, saber cómo los perciben a los animales y una posible solución a que no pase tantos envenenamientos, porque a mi punto de vista, bueno, es una vida y es un animalito, entonces a mí me da bastante pena eso. Muchísimas gracias, estimada Jocelyn.
Perdón un ratito, Andrés, ya le doy la palabra, antes de que se me vaya la idea. Y precisamente así surgen las ideas de investigación. Cuando ustedes estén cerca de realizar su tesis o algo, miren, comienza así, con una problemática del entorno y luego van puliendo y van realizando ese proyecto de investigación. Entonces, muchísimas gracias, Jocelyn. Andrés, le escuchamos. Muchas gracias, estimada profe, por concederme la palabra. Justamente estoy viendo, ahorita que estamos en estas épocas de las elecciones para las alcaldías, prefecturas y obviamente los concejales y obviamente los presidentes de los gas parroquiales y toda esa situación. Entonces veo que mucha gente dice, pero si no hacen nada, pero si solo van a robar, pero si, y empiezan, o sea, con comentarios negativos. Entonces, en ese aspecto yo me pregunto a veces por qué la gente ya cuando empieza cualquier tipo de elecciones, empiezan ya con esos comentarios negativos que todos son ladrones, que todos quieren llevarse la plata, que solo quieren facilitar a sus familiares y tanta situación. Pero yéndolo más a fondo y entrando más al fondo, también pienso yo que hay que hacer un estudio en ese aspecto. Bueno, creo que entraría más en las ciencias sociales porque tal vez ver no sé si será la personalidad o será tal vez por la parte de los antiguos políticos que todos los políticos han hecho eso y ven reflejado eso también en la actualidad. Entonces, por más obras que hagan, siempre va a haber un pero. Entonces, también obviamente si el poder es un costo, un costo tiempo, porque no siempre una persona va a tener el poder de por vida, entonces eso también hay que reflexionar y obviamente entrarnos a otro estudio de que por qué los gobernantes son tal vez tan, digamos, de ese aspecto narcisistas de alguna manera. Entonces, eso podría ser, o sea, me vienen muchas preguntas a esto. Muchísimas gracias, estimado Andrés. Así es, siempre el tema político da muchas aristas para la investigación. Estimada Lucía, le escuchamos. Ay, profe, lo siento, no sabía qué pasaba con el audio. Bueno, todos los temas son tan interesantes que, que si cada uno nos pusiéramos a analizar cada uno, a profundizar, nos demoraríamos. Pero en mi caso me gustaría muchísimo estudiar un tema muy importante bueno, a mí en estos días me ha afectado, sería la salud mental en los jóvenes, porque no sé si solamente soy yo o con este caso nuevo que salió, este caso reciente de la señorita de la Universidad de la Politécnica, nos hace reflexionar sobre la importancia del bienestar emocional, que creo que es muy importante, y el apoyo que necesiten en este momento los jóvenes. Creo que me siento más identificada que nunca por, bueno, yo tengo mi hija de 20 años justamente y mi enano de 17 que esto me ha afectado mucho. Entonces creo que sería un tema muy importante sobre cómo les está afectando a nuestros muchachos en este tiempo. Ese es mi pensar, licenciada. Muchas gracias, estimada Lucía. Un tema muy importante en la actualidad, porque tanto adolescentes como personas que estamos, personas adultas, pues arrastramos mucho esos temas mentales y ahora se requiere de ahondar más en una investigación más profunda y sobre todo soluciones. Estimada Jennifer, le escuchamos. Buenas noches, profesora, compañeros. Bueno, aquí un caso que se da bastante, lo que es en la Amazonía, es el embarazo adolescente. Entonces, a mí
siempre me ha causado la pregunta el de investigar el por qué, cuáles son los factores o causantes de estos embarazos, porque siempre hay un trasfondo, como quien dice, ya sea en el ámbito cultural, social o económico, o asimismo el estado, como compartió la compañera Lucía, el estado psicológico que puede presentar a algunos estudiantes. Entonces, ese es un tema que sí me gustaría investigar porque aquí incluso abarca lo que son las comunidades que tienen sus propias culturas y que para ellos aún está permitido, aunque dicen el embarazo adolescente. Entonces ahí se dividen, como quien dice, los campos y se podría lo que es realizar un estudio. Muchas gracias, estimada Jennifer, por compartir y por todas las aportaciones. Y muchas de las veces las grandes transformaciones comienzan con alguien que se atreve a hacer esa pregunta y esa propuesta que ustedes han realizado el día de hoy. Como les digo, es así como nacen esos temas para sus proyectos de investigación que más adelante van a desarrollar. Bueno, ahora vamos con algunas aportaciones de algunos filósofos que hablaron respecto a las ciencias sociales. Vamos a ir abordando cada uno de ellos. Vamos a iniciar por Jung. Quiero que pensemos en algo que nos ocurre a todos. Hace algunos años, muchas personas utilizaban teléfonos que servían solo para llamar. No sé si ustedes recuerdan, parece que son más jóvenes que yo. Ojo, no estoy muy, muy adulta, pero recuerdo que eran unos teléfonos súper grandes, decía mi bisabuelita, estilo ladrillo, y tenían una antena, esos teléfonos, y uno tenía que irse a ciertos lugares como para agarrar señal, y solo podíamos recibir llamadas, no con la tecnología que hoy tenemos en este momento. Y en aquella época, pues, así como eran, nos ayudaba. Pero en el transcurso del tiempo, la tecnología ha avanzado y ahora tenemos dispositivos súper pequeños, podemos realizar videollamadas, mensajes, nos da un sinfín de opciones, cosa que antes no tenía. Entonces surgieron estos nuevos teléfonos inteligentes y cambiaron por completo nuestra forma de comunicarnos. Y no solo comunicarnos, porque ahora nuestro teléfono tiene inteligencia artificial. Entonces ha cambiado incluso nuestra forma de estudiar, incluso de trabajar, porque también nos apoya muchísimo, e incluso la manera de relacionarnos. Ahora les pregunto, ¿fue un pequeño cambio o una transformación completa? Seguramente ustedes me dirán que fue una transformación completa, porque de pasar a tener un teléfono como un ladrillo que solo nos permitía llamar y ahora tener un teléfono en el cual podemos hacer videollamada, estar más cerca de las personas, pues es una transformación súper grande, ¿no? Entonces, antes se pensaba que la ciencia avanzaba poco a poco, como si fuera sumando conocimiento uno encima de otro. Sin embargo, Jung descubrió que muchas veces la ciencia avanza porque las personas comienzan a darse en cuenta de que las explicaciones que tenían ya no eran suficientes para entender la realidad. Cuando eso sucede, aparecen nuevas ideas que cambian completamente la forma de ver las cosas. Y estos cambios, Thomas Jung los llamó revoluciones científicas. Por ejemplo, durante mucho tiempo se creyó que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba alrededor de ella. Todos aceptaban como una verdad esa afirmación, pero con nuevas investigaciones se descubrió que era al revés,
que la Tierra giraba alrededor del Sol. Imaginen el impacto que tuvo esa noticia para las personas de aquella época. No fue solo cambiar de idea, fue cambiar la manera de entender el universo. Eso es una revolución científica. Otro aporte importante de Jung fue el concepto de paradigma. Y la palabra paradigma quizás puede sonar muy complicada, pero en realidad es algo bastante sencillo. Un paradigma es la forma en que vemos y entendemos la realidad. Es como utilizar unos lentes. Dependiendo de los lentes que lleve puesto, veremos el mundo de una manera diferente. Por ejemplo, hace algunos años, las personas que pensaban que para aprender era suficiente escuchar al profesor y memorizar la información. Y creo que muchos pasamos por esa época, principalmente yo diría en mi época de la escuela, donde nos enviaban a memorizar tal cual y se creía que ese era el método adecuado para aprender. Pero sin embargo, hoy sabemos que también aprendemos participando, investigando, trabajando en equipo y compartiendo experiencias. La forma de entender la educación cambió de paradigma, cambió de lentes con los que miraba esa visión. Jung también nos enseñó algo muy importante. La ciencia no la construye robots ni máquinas, la construyen personas. Por eso, para entender cómo avanza la ciencia, debemos observar la historia, la sociedad y el comportamiento humano. Las ideas cambian porque cambian las personas, las necesidades y la forma de aprender el mundo. Ahora quiero hacerles una pregunta. Hay cosas que hoy consideramos normales. ¿Creen que podrían verse de manera diferente dentro de 20 o 30 años? ¿Qué dicen ustedes? Hoy, por ejemplo, consideramos normal la inteligencia artificial, pero en 20 o 30 años, ¿será que esto sigue siendo normal o será que ya se produce un avance significativo y a lo mejor la inteligencia artificial dentro de 30 o 40 años ya es un holograma que nos explica, ya es mucho más avanzado? ¿Qué dicen ustedes, estimados? ¿Será que hoy lo que consideramos normal podría verse de manera diferente dentro de 20 o 30 años? Por ejemplo, los teléfonos. Estimada Esther, le escuchamos. Sí, estimada docente, buenas noches, ¿cómo está? Saludos, compañeros también. La tecnología avanza, la ciencia avanza y por ende nunca nos vamos a quedar estancados en lo que estamos viviendo ahora. Entonces, esto que indica que todo va a cambiar dentro de 20, 30, 40 años. Recordemos que hace 20 años no habían teléfonos táctiles, iPhone. Yo me acuerdo que era un teléfono, era el mega teléfono y con una mega antena y solo servía para llamadas. Por ahí unos mensajes de texto creo que máximo de 50 palabras. Entonces las computadoras, entonces todo ha revolucionado porque la ciencia, la química, todo evoluciona. Y si hablamos de 20, 30 años, 40 años, pues solo serán recuerdos como lo son ahora los pasados. Muchas gracias, estimada Esther. Estimado Patricio. No le escuchamos, estimado Patricio. No sé si tiene un problema con su audio.
Mm, A ver, parece que nos envió un mensaje. Parece que tiene un problema, estimado Patricio. Si desea participar, también puede escribir por el chat. Andrés, por favor. Ya, muchas gracias, estimado docente. Pienso que sí, que es un progreso y es es algo cíclico que todo y todo va cambiando. Y no es siempre lineal, sino va a tener ramificaciones, como lo que más que, bueno, en todo ámbito, desde que nosotros hemos evolucionado, como obviamente la teoría de Charles Darwin y con el Australopithecus, entonces empezó a cambiar de acuerdo al lugar donde existían, donde vivían. Obviamente fueron primero nómadas, luego se fueron sedentarios, hicieron la agricultura, la ganadería, hicieron las civilizaciones, entonces cada vez de poco a poco va evolucionando, va progresando y va desarrollando para la mejor calidad de vida de cada uno de todos nosotros. Obviamente la inteligencia artificial también ahora no está tan a flote porque, bueno, he visto unos videos que mencionan que la inteligencia artificial, claro que se puede observar, pero la mayor parte digamos, de programas tienen un costo de 5 o 10 dólares dependiendo del programa, pero eso ya va evolucionando ya dentro de 10 15 años, donde ya las personas van a adquirir esas suscripciones para poder obviamente ocuparse de una mejor forma para desarrollar tanto en las actividades diarias como en el trabajo, como en el estudio y en toda circunstancia. Entonces, obviamente también como la escritura primero comenzó siendo símbolos y, bueno, garabatos de alguna forma y de poco a poco fueron evolucionando hasta darnos el español ahorita, las letras que nosotros conocemos del alfabeto y dentro del alfabeto con las máquinas de escribir al momento de realizar alguna actividad, una situación diaria. Y luego empezaron la parte, bueno, la imprenta, la máquina de escribir, luego lo que es la parte de las computadoras con la impresora y así sucesivamente. Entonces yo pienso que en el futuro ya nosotros no vamos a escribir, sino va a venir un robot y el robot, nosotros le decimos qué tiene que escribir y el robot nos va a dar escribiendo, por ejemplo. Entonces el progreso para darnos una comunidad, pero en ese aspecto también será bueno esa comunidad o nos va a hacer más sedentarios de lo que ahora ya estamos siendo. Muchas gracias, estimada Andrés. Nos dice Jessica por el chat, yo creo que sí, no solo cambiaría, sino que también mejorará en todos los aspectos. Entonces, reflexionar sobre estas preguntas nos ayuda a entender que el conocimiento no es algo fijo ni algo estático. La ciencia cambia porque el mundo cambia y precisamente ahí está su mayor fortaleza, la capacidad de cuestionar, aprender y encontrar nuevas formas de comprender la realidad. Y este postulado toma fuerza porque Thomas Hunk menciona que la ciencia no es estática, la ciencia cambia. Entonces, esto sería lo clave para entender el postulado de Thomas Hunk. Ahora vamos a analizar un poco de lo que nos dice Irme Lacatus. Quiero que pensemos en algo que probablemente muchos hemos vivido. Imaginemos que una persona tiene un sueño de convertirse en una gran profesional. Ingresa a la universidad con una idea muy clara, con una meta muy fija. Quiero graduarme y quiero alcanzar mi meta. Sin embargo, durante el camino, al transcurso de cursar los semestres, aparecen dificultades. Tal vez reprueba una materia, tal vez le va mal en un deber, tal vez tiene problemas económicos, estudia y trabaja, tiene falta de tiempo para estudiar,
o enfrenta situaciones familiares que le complican. Ahora les pregunto, ¿el hecho de tener una dificultad debería ser causa para abandonar inmediatamente su sueño de graduarse? Seguramente ustedes me dirán no. Lo que normalmente hace es, entonces lo que normalmente debería hacer es buscar nuevas estrategias, estudiar más, a lo mejor si no entiendo, pedir ayuda a una compañera, organizar mejor mi tiempo o buscar apoyo en otras personas. Y justamente eso fue lo que planteó Irme Lakatos sobre la ciencia. Antes de él, algunos pensaban que si una teoría tenía un mínimo error o encontraba un problema, debería rechazarse inmediatamente. Pero Lakatos dijo algo muy interesante. Las grandes ideas no se abandonan por el primer obstáculo. Primero se analizan, se ajustan y se buscan soluciones. Por eso propuso lo que llamó los programas de investigación científica. Según Lakatos, toda investigación tiene tres elementos importantes. Primero, una idea principal, como al inicio. Ustedes dijeron, a mí me gustaría investigar sobre esto. Tienen una idea principal. Es aquello en lo que los investigadores creen y que guían todo su trabajo. Por ejemplo, en educación podríamos partir de una idea central. Todos los estudiantes pueden aprender. A mí me gustaría investigar, por ejemplo, sobre eso. Esa es la base con la que se construye la investigación. La segunda parte, Lakatos nos dice las explicaciones que ayudan a entender los problemas. Supongamos que algunos estudiantes no están aprendiendo. ¿Significa eso que la idea principal esté equivocada? No necesariamente. El hecho de que no estén aprendiendo no significa que debamos abandonar ya esa idea o no deberíamos abordar ya esa investigación. Los investigadores deben empezar a mirar otros aspectos y decir a lo mejor la metodología del docente fue la adecuada, hubo motivación, existieron recursos suficientes, a lo mejor influyó el entorno familiar, buscando nuevas explicaciones antes de descartar esa idea principal. Otro aspecto fundamental que nos dijo Lakatos fue las estrategias para avanzar. Por ejemplo, los investigadores también necesitan decidir qué hacer para encontrar respuestas. Por ejemplo, ¿qué hago para verificar si los estudiantes están aprendiendo o no? Realizo entrevistas, aplico encuestas, observo situaciones reales, analizo datos. Estas acciones les permitirá seguir aprendiendo y mejorando sus investigaciones. Lo que Lakatos quería enseñarnos es algo que también nos sirve para nuestra vida personal. No debemos abandonar una idea valiosa por la primera dificultad que encontremos. Primero debemos analizar qué está ocurriendo, buscar explicaciones y probar nuevas soluciones. Pensemos en un médico. Si un tratamiento no funciona con un paciente, no concluye inmediatamente que toda la medicina esté equivocada o que él no sirve para médico. Primero investiga qué pasó, revisa otras alternativas y busca otra solución. La ciencia funciona de una manera muy parecida. Por eso Lakatos veía la ciencia como un proceso de mejora continuo. Todas las ideas se fortalecen, se corrigen y evolucionan con el tiempo. Y aquí, nuevamente, les dejo una pregunta para reflexionar. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de rendirnos ante una dificultad? Y descubrimos después que lo que necesitábamos no era abandonar ese sueño, sino cambiar de estrategia.
Esta pregunta resume muy bien lo que Lakatos pensaba sobre la ciencia y sobre el aprendizaje. Y yo creo que nos ha pasado a todos, que estamos a punto de rendirnos y descubrimos que no debemos abandonar, sino más bien buscar otras estrategias. Y ahí me gustaría también escucharlos con alguna anécdota personal de ustedes que se relacione con este postulado de la Catos que nos invita a no renunciar, sino a buscar otras soluciones. ¿Qué experiencia podrían compartir en este aspecto? Alguien que nos desee, por favor, contribuir con su idea. Estimada Esther, le escuchamos. Gracias, estimada docente. Bueno, si partimos desde un punto que hay veces que por cosas dejamos nuestros sueños, sí sucede. Cuando toca, esa situación toca nuestro corazón y es parte de nosotros, no es que nos obliga, sino que el cuerpo ya no quiere, la mente ya no quiere, la mente lo deja. Como por ejemplo, cuando falleció mi papá, la pérdida de un papá a uno lo deja en ser, uno ya no quiere nada, no quiere estudiar, no quiere seguir, no quiere trabajar, no quiere nada, porque siente que parte de su vida también murió, porque fue parte de su ser. Entonces, claro, la Catos nos invita a que podamos mejorar y fortalecer, pero eso viene después de un tiempo de reconciliación, después de un tiempo de que uno mismo se auto, ¿cómo es la palabra? Se podría decir, bueno, se me van las palabras, pero bueno, uno mismo decide salir desde ese vacío y comenzar otra vez. Es difícil, pero uno decide y pone todo de su parte. Es bastante complejo porque igual hay recuerdos y cuando uno siente un bajón, uno se acuerda y dice, ¿será que sigo? ¿Será que no sigo? ¿Será que estoy? ¿Será que no estoy? Pero hay otras personas que ya forman parte de nuestras vidas, como hablemos en este tema de nuestros hijos y uno ve a nuestros hijos como ejemplo. Uno debe ser ejemplo para sus hijos, no rendirse, no quedarse, no seguir, a pesar de todo, seguir. Porque ellos dicen, no, mi mamá llora, pero mañana sale a trabajar. Hoy lloró, pero mañana está bien. Entonces, él lo ve como un ejemplo y dice de superación. Entonces, dice, que si yo me caigo, yo también me puedo levantar porque mi mamá lo hizo. Eso, estimada docente. Muchas gracias, estimada Esther, y creo que yo también sé lo que es perder un padre. También he atravesado por esa circunstancia y entiendo perfectamente lo que Esther nos comparte. Y justamente creo que usted y yo somos la teoría de la CATS. Estamos aquí. Hemos logrado salir adelante a pesar de esa circunstancia muy difícil. No sé si alguien más nos desea compartir respecto a esta idea de la CATOS. A ver, vamos a la siguiente parte. Vamos con el postulado de Feyer B. Quiero comenzar igual con una pregunta muy sencilla. Si yo les pidiera en este momento que preparen arroz, y perdón que me vaya por el tema de la cocina, yo no soy muy buena, pero me disculpan si digo ingredientes que no van al caso. Si yo a lo mejor dijera en este momento, realicemos un arroz, todos lo harían exactamente de la misma manera. ¿No es cierto que no? Algunos seguirán una receta paso a paso, algunos colocarán unos ingredientes, otros obviarán otros ingredientes, pero al final, cuando ya tengamos ese producto, pues todos igual realizamos un arroz.
Sin embargo, todos tenemos un buen resultado, algunos quizás con más sal, otros con menos sal, unos con buen sabor, otros con mal sabor, pero sin embargo, tendremos el arroz. Ahora les pregunto, ¿significa que solo una forma es correcta y todas las demás están equivocadas? Por ejemplo, todos me presentan un arroz y hicieron de diferente manera. Y yo digo, no, el arroz que hizo Esther, porque ella lo hizo así, está bien. Y los demás también me dieron el mismo producto. Entonces, seguramente no, porque no hay solo una manera de realizar las cosas. Hay muchas maneras que nos conducen al mismo camino. Pues bien, algo muy parecido pensaba Paul Freire sobre la ciencia. Durante mucho tiempo, muchas personas, muchos filósofos, creyeron que para hacer ciencia era necesario siempre seguir un mismo método, que no se cambie para nada ese, como si existiera una receta única para descubrir nuevos conocimientos. Pero Frei Arebet se hizo una pregunta. ¿Y si los grandes descubrimientos ocurrieron precisamente porque algunas personas se atrevieron a hacer las cosas de manera diferente? Él observó que muchos científicos famosos no siguieron exactamente las mismas reglas o los mismos pasos. Algunos fueron creativos, otros se equivocaron varias veces, otros probaron caminos nuevos y aún así lograron grandes descubrimientos. Por eso, Feyerabend defendió una idea revolucionaria. No existe una única manera correcta de llegar al conocimiento. Para él, la ciencia avanza gracias a la creatividad, a las nuevas ideas y a las personas que se atreven a pensar diferente. Imagínense una clase, por ejemplo, que esta clase todos opinaran exactamente igual, hagan las mismas preguntas y tengan las mismas ideas. ¿Ustedes creen que aprenderíamos algo nuevo? Yo creo que no. Ahora imaginen una clase donde cada estudiante aporta una perspectiva diferente, cuestiona, reflexiona, propone nuevas formas de ver el problema. Seguramente el aprendizaje va a ser mucho más rico. Eso era lo que defendía Feyerabend. Por eso él hablaba del anarquismo epistemológico, no porque quisiera desorden o caos, sino porque creía que las ideas no deben estar encerradas en reglas rígidas. Según él, muchas veces el conocimiento avanza cuando alguien se atreve a salir de lo establecido y mirar la realidad desde otra perspectiva. Y de igual forma, aquí haremos otra pregunta para reflexionar. ¿Creen que las personas que cambian el mundo son las que siempre siguen las reglas o las que se atreven a cuestionar cuando es necesario? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que las personas que cambian el mundo siempre siguen las reglas o a lo mejor se atrevieron a cuestionar? ¿Qué dicen ustedes respecto a eso? No, nos dice Joseph. Estimada Joseph. Eh, yo pienso que no es así, o sea, que las personas que han cambiado o han logrado cosas a veces significativas no siempre actuaron de la manera que la sociedad lo ve correcta, ¿no? Porque también yo creo que esto tiene que ver con el contexto donde se vive. Por ejemplo, hablemos de un Ecuador en los años, antes de los años 50 en donde muchas de las conductas de las mujeres se veían mal, ¿no? Y hoy en día es algo totalmente normal. Y cómo empezaron muchas mujeres tal vez a sublevarse o a cambiar mucha de la forma en las que se las veía, es que hubo alguna mujer que cambió eso, ¿no? Por ejemplo, la primera mujer médico que fue Matilde Hidalgo de Procel, ella dio un paso para que todas las mujeres hoy médicas
lleguen a hacerlo, ¿no? Porque fue la primera, igual fue la primera mujer en votar, entonces yo creo que en ese tiempo debía haber sido muy criticada, incluso maltratada de una u otra forma, porque yo veo que en el presente pasa eso con las mujeres que deciden cambiar algo que decimos, no es que esto es para los hombres, algo que está mentalmente ya dicho, ¿no? Dicen esto es para hombres, para mujeres, y yo siento que alguien que realmente quiere cambios es alguien que sí se opuso a muchas cosas y alguien que tuvo la fortaleza de decir, no, a mí no me parece esto, y no solo decirlo, sino hacerlo. Por ejemplo, en Pakistán es el caso de la chica Malala, que creo que ganó un premio Nobel de la Paz, que ella se opuso a dejar de ir a estudiar, aunque le habían amenazado y fue incluso eh, el lugar donde ella estudiaba pues fue atacado, pero ella significativamente siguió, continuó con su lucha y hoy es ganadora de un premio Nobel. Muchas gracias, estimada Jocelyn. Muy acertada su respuesta. Andrés, por favor. Profe, yo recuerdo poquito, usted debe tener más conocimiento de lo que, cómo descubrieron la penicilina, que debían haber, que era algo así como que justamente Alexander Fleming se fue a algún lugar y dejó ahí este cultivo y fue creciendo una bacteria, entonces eso ayudó a que se forme la penicilina, de alguna forma así. Entonces, también más que son, o sea, también los inventos son, no son también por eh, retractarse o por irse a la parte opuesta de alguna teoría, sino también pienso yo que son también algunos, o sea, como que, no sé si será de llamar como que suerte o tal vez fue fruto del destino para la humanidad, creaciones de la humanidad. Entonces, en este aspecto sería el invento de la penicilina. Muchas gracias, Andrés. No sé si alguien más desea aportar en el tema de Paul Feyerabend. Entonces, resumiendo el postulado de este filósofo, no siempre encontramos respuestas haciendo lo mismo de siempre. A veces la encontramos cuando nos atrevemos a pensar diferente. A pesar de que nos digan que eso no va a funcionar, quizás sí funciona. Hay que arriesgarse. Ahora vamos por el último autor, que es Morin. Quiero que reflexionemos sobre algo que hacemos muy a menudo. Imaginemos que vemos a un compañero que siempre se conecta tarde a las tutorías. Y a lo mejor, si yo no analizo de manera profunda, inmediatamente a lo mejor me surge la idea y digo, este compañero, qué irresponsable. Llega a todas las tutorías tarde. Pero ahora, ¿realmente yo conozco toda la situación o me estoy acelerando a juzgar? Yo creo que me estoy acelerando a juzgar, porque tal vez el compañero salió tarde del trabajo, hubo mucho tráfico, no tiene datos, no tiene internet, tuvo un familiar enfermo, tiene un problema de salud. Entonces, no puedo comprender solo desde una perspectiva, desde algo que juzgo desde afuera. No. Y justamente ahí comienza el pensamiento de Edgar Morin. Morin decía que muchas veces las personas intentamos entender el mundo observando las cosas solo como por afuera, por separado, cuando en realidad todo está relacionado. Por eso se desarrolló el pensamiento complejo. La palabra complejo no significa difícil, significa que la realidad está formada por muchas partes que se conectan entre sí. Veamos otro ejemplo. Supongamos que un estudiante obtiene una excelente calificación, 10 de 10.
¿Por qué creen que esto sucede? Algunos me dirán porque estudia mucho, porque es inteligente, porque es muy responsable, pero Morin nos invita a mirar más allá. También podríamos preguntarlos, ¿tiene apoyo familiar? ¿Dispone de más tiempo para estudiar? ¿Cuenta con recursos tecnológicos? ¿Tiene otros docentes que le motivan? ¿Goza de buena salud física y sobre todo emocional, como hablábamos al inicio? Entonces nos damos en cuenta de que el resultado no depende de una sola causa. Son muchos factores que trabajan juntos para que esa situación se dé. Por eso Morin afirmaba que los problemas y las situaciones de la vida rara vez tienen que ver con una única explicación. Ahora pensemos en algo que todos vivimos, la pandemia. ¿Fue solamente un problema de salud? No, no fue solo un problema de salud, porque también afectó la manera en que estudiamos, la economía, el trabajo, las relaciones familiares, la salud emocional, la tecnología, influyó en varios aspectos, no únicamente en el tema de salud. Un mismo acontecimiento impactó muchos aspectos de la vida. Eso es precisamente lo que Morin quiere que comprendamos. La realidad funciona como una red donde todo está conectado con todo. Por eso criticaba la costumbre de dividir el conocimiento en partes totalmente separadas, porque en la vida real las cosas no están separadas. Por ejemplo, cuando un docente enseña, no utiliza únicamente conocimientos educativos. También interviene la comunicación, la psicología, la cultura, las emociones y las relaciones humanas. Todo se comunica entre todos. Por eso Morin decía que debemos aprender a conectar los conocimientos. No basta con saber muchas cosas, también debemos comprender cómo esas cosas se relacionan entre sí. Y aquí aparecen dos procesos muy importantes que nos mencionó Morin. Analizar, que es observar cada parte por separado, por ejemplo, cuando queremos entender por qué una planta se está secando. Revisamos si tiene luz, si a lo mejor no tiene agua, aspectos de la tierra. Y el otro proceso es sintetizar, es unir toda la información para comprender el problema completo. Por ejemplo, descubrimos que la planta recibe poca agua, poca luz y tiene una tierra pobre en nutrientes. Entonces entendemos la situación completa. Morin decía que una persona verdaderamente crítica no se queda solo con el análisis, ni solo con la síntesis. Hace ambas cosas. Observa las partes, pero también comprende el conjunto. Y aquí está la gran enseñanza de Edgar Morin. Los problemas más importantes de nuestra vida no pueden comprenderse observando solo una causa. Necesitamos aprender a relacionar diferentes factores para entender realmente lo que sucede. Por eso el pensamiento complejo nos invita a evitar las explicaciones rápidas y simplistas. Nos invita a preguntarnos, ¿qué más está influyendo? ¿Qué factores no estoy viendo? ¿Qué otras perspectivas existen? Porque muchas veces la realidad es mucho más amplia de lo que vemos a primera vista. Por ejemplo, hace días mi amiga estaba atravesando por un divorcio y ella me decía, no, Vivi, ya no puedo más, ya mi vida aquí se acabó. Entonces, ella está viendo solo una parte, no está viendo todo el contexto. Tiene un trabajo, tiene unos hijos maravillosos, tiene una economía estable, no está viendo las cosas positivas de la vida, solo se está centrando en algo negativo. Entonces, ahora quiero hacerles y escuchar sus opiniones. ¿Creen que una persona puede ser definida por un solo error?
¿Qué creen ustedes? Que si yo cometo un error, por eso puedo ser definida o no, o necesito entender más contexto de la persona. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Estimada Esther, Y más, bueno, una, una anécdota. A veces juzgamos por lo que vemos. A veces vemos que esa persona se compró un carro o adquirió algo y dicen, oh, tiene dinero, se volvió millonario. Ah, él porque tiene plata. Sí, ¿no? Pero no saben lo que le costó poder ahorrar y tener su vehículo para poder andar con su familia, para poder tener una economía estable. Deja vicios, deja de comer muchas veces, deja viajes por ahorrar, por tener ese bien. Y cuando en temas educativos, una anécdota fue que, bueno, no me considero y nunca me he considerado más que otros. En el colegio yo estaba dentro de las dos mejores estudiantes de mi curso. Ingresó un nuevo estudiante, me parece que en cuarto curso. Él entró con todas las ganas de estudiar, era aplicado, era bastante aplicado en sus tareas, responsable, y cosa que mi compañera de obtener el primer lugar bajó al segundo y yo del segundo bajé al tercero. Entonces muchos compañeros comenzaron a, oye, ¿qué pasó? No se supone que eran la más pila, no se supone que eran las más inteligentes, ¿qué les pasó? Así, ¿no? Y nuestra respuesta siempre era, hay que darle espacio a otras personas también. No podemos siempre estar en un primer lugar. La persona se cansa, se agota. Vendrán tiempos mejores y no creo que él pueda desaprovechar esa oportunidad de mantenerse ahí. Entonces, para el siguiente año, el joven, el señor, porque era un colegio a distancia de personas adultas, él bajó su rendimiento, bajó mucho su rendimiento. De obtener el primer lugar, bajó al octavo, casi noveno lugar. Y hay muchas, ahora los compañeros que le apoyaban comenzaron a juzgarlo. Ah, mira, te dejaste ganar de dos mujeres. O sea, tampoco te duró el lujo de estar arriba y ahora quieres estar abajo. O sea, en ese ámbito de que juzgamos por lo que vemos. El muchacho no era muy amigo nuestro y cuando él comenzó a bajar su rendimiento, comenzó a acercarse a nosotras dos. Nosotros sin preguntarle nada, él decía, no sé qué me pasa, tengo problemas en mi familia, tengo problemas en mi trabajo, quiero concentrarme y no puedo, ayúdenme y no sé qué hacer. Y bueno, nosotros supimos aconsejarle, tranquilo, maneja las cosas con calma. No puedes ver solo desde ese punto de vista. Primero trata de solucionar tus problemas psicológicos, emocionales, para que puedas solucionar los problemas reales, porque si tú no te controlas, tú no vas a poder dominar el resto. Y así seguimos hasta que pudimos culminar el año, pero él culminó apoyándose en nosotros, porque él se dejó llevar tanto de lo emocional y que no, por último, hasta se separó de la esposa, bueno, hubieron muchos problemas. Pero de eso me voy, a que juzgamos por lo que vemos, que si está arriba y bajó, ah, no eres lo peor. Y ahora que si está abajo y sube, ahora sí eres lo mejor. Y siempre están en ese vaivén. muchas gracias, estimada Esther. Andrés, por favor. Sí, compuesto con la compañera Esther, que no siempre se está en los primeros lugares, sino es en constante cambio, a veces es
el tiempo, digámoslo así, el tiempo de una persona, luego va a ser el tiempo de otra persona, el tiempo de otra persona y así. Es decir, no debemos nosotros en ese sentido como que cuidar ese puesto por privilegios o porque me digan soy el mejor estudiante, no, sino en realidad es aprender y compartir y trabajar en equipo y obviamente dar el espacio a las diferentes personas que también, digamos, suban o que también de esa forma prosperen. Es un caso también como pasan con los políticos. A veces piensan que van a estar en el poder siempre y hacen cosas que no deben y al final no van, o sea, ya pierden la autoridad y pierden el poder de alguna manera. Entonces eso, como podemos ver, tantos presidentes que hemos pasado, todos los compañeros que tienen más de 25 años, conocemos bien de los presidentes que están, no están y ahora se creen los mejores y algún rato no se sabe qué pasarán con ellos. Entonces, obviamente, yéndonos al contexto de que de que si nosotros por un error vamos a ser juzgados siempre, en algunas situaciones sí, pero en otras personas que son conscientes no, porque obviamente un error no nos define como seres humanos, porque nosotros no somos perfectos, el único perfecto es el creador del universo. Nosotros alcanzamos esa perfectibilidad o queremos buscar esa perfectibilidad, es decir, superarnos a nosotros mismos. Pero en sí a veces hay los altos y los bajos, es como una empresa. No siempre van a estar en pico alto, sino va a haber esas subidas y esas bajadas. Entonces, en ese aspecto, tener la humildad y la serenidad y el apoyo constante de las personas que nos rodean, las personas que nos quieren y nos apoyan siempre, constantemente, para poder obviamente salir adelante. Muchas gracias, Andrés. Entonces, como proponía Edgar Morin, mirando la realidad de forma más amplia, más humana y más profunda. Todo lo que hemos hablado de todos estos filósofos, miren, a pesar de ser de introducción a la investigación, y ustedes dirán, pues quizá, profe, no tiene mucha conexión, pero al ir profundizando, vemos que cada postulado de cada filósofo tiene relación con anécdotas de nuestra vida diaria. Sí, entonces, como para sintetizar todo lo que hemos visto hoy, porque ya me he pasado demasiado, ya, estimada Janet, bloqueé mi chat. Entonces, como dice Hunt, la ciencia cambia cuando aparecen nuevas formas de entender la vida, sintéticamente hablando del postulado de él. Como dice Lakatos, que las ideas científicas no se abandonan fácilmente. Primero se mejoran, se fortalecen. Entonces, la palabra clave sería mejor. Paul, que no existe una única manera de descubrir o construir el conocimiento. Hay muchas formas. Palabra clave, diversidad. Edgar Morin, que para comprender la realidad debemos relacionar muchos aspectos, no enfocarnos solo en un aspecto. La palabra clave sería integridad, repasando todos los postulados que hemos visto en esta clase. Entonces, Jung nos invita a atrevernos a cambiar nuestra forma de ver la realidad. Lakatos a no rendirnos ante la primera dificultad. Feyerabend a pensar de manera diferente y Morin a comprender que todo está relacionado. Sus ideas nos enseñan que el verdadero aprendizaje ocurre cuando abrimos nuestra mente a nuevas posibilidades. Muchísimas gracias por escucharme. Discúlpenme, ahora sí me he pasado de la hora. No se preocupe, Vivi. Muchas gracias. Muy clara la explicación. Hemos quedado completamente ¿qué podría decir? Interesados en aplicar este conocimiento. Sí, entonces nos vemos la próxima semana, si Dios nos permite, y a la próxima semana se habilita
la actividad práctico-experimental para que ustedes la vayan revisando y daremos la explicación respectiva. Que Dios les bendiga, que tengan una buena noche y nos vemos la próxima semana. Gracias por participar. Gracias, Gracias, Lice. profe. Gracias, Gracias, Lice. Vivi. Buena noche. Gracias, Master. Buenas noches, profe.